Mi esposa lloró suplicando ir al hospital por su ex. Todavía lo amo, dijo. La llevé. Corrió hacia él sin mirar atrás. Esa noche me fui. Encontró el piso vacío y una nota: ahora él puede quedarse contigo. Ahora me ruega que vuelva. Todo comenzó hace 3 años. Elena y yo llevábamos casados 5 años, lo que muchos llaman el punto crítico de un matrimonio. Nos conocimos durante la universidad, ella estudiaba enfermería y yo administración. Fue uno de esos encuentros que parecen sacados de una comedia romántica. Derramé café sobre sus apuntes en la biblioteca. En mi desesperación por arreglar mi torpeza, terminé arruinando más papeles y haciéndola reír. Esa risa, todavía la escucho cuando cierro los ojos. Después de graduarnos, nos casamos en una ceremonia pequeña. Solo familia y amigos cercanos. Elena siempre dijo que no necesitaba grandes espectáculos, que le bastaba con la sinceridad de los momentos. Compramos un apartamento en el centro de la ciudad, cerca del hospital donde ella trabajaba. Era pequeño pero acogedor, nuestro primer hogar juntos. Los primeros años fueron maravillosos. Despertábamos temprano, desayunábamos juntos y luego cada uno partía a su trabajo. Las noches eran nuestras, cenas improvisadas, películas, largas conversaciones sobre el futuro. Hablábamos de tener hijos algún día, quizás mudarnos a una casa con jardín. Sueños compartidos que ahora me parecen tan lejanos. El cambio fue gradual. Tan sutil que no lo noté hasta que fue imposible ignorarlo. Elena empezó a llegar tarde del hospital. Al principio eran excusas razonables: un paciente en estado crítico, papeleo pendiente, reuniones de último momento. Pero los retrasos se volvieron más frecuentes, y las explicaciones más vagas. Su teléfono siempre estaba en modo silencioso. Se duchaba apenas llegaba a casa, como si quisiera lavar algo más que el olor a hospital. Empezó a vestirse diferente para ir al trabajo, más maquillaje, ropa que hacía años no usaba. Todas esas pequeñas señales que mi cerebro registraba pero que mi corazón se negaba a interpretar. Una noche, mientras ella dormía, su teléfono vibró con un mensaje. Nunca había revisado sus cosas, confiaba en ella completamente. Pero algo me empujó a mirar la pantalla iluminada. Era un mensaje de un tal Carlos R. que decía: no puedo dejar de pensar en ti. Mañana en el mismo lugar. Carlos Rodríguez. El exnovio de Elena de la universidad. Habían estado juntos 3 años antes de que terminaran. Según Elena, él había elegido irse a estudiar al extranjero en lugar de mantener la relación. Nunca hablaba mucho de él, y yo nunca presioné el tema. Los ex pertenecen al pasado, pensaba yo. No confronté a Elena de inmediato. Quería estar seguro, darle el beneficio de la duda. Quizás era un colega, quizás era algo inocente. Durante las siguientes semanas me convertí en un detective, memoricé sus horarios, revisé las facturas de su tarjeta, incluso la seguí un día hasta el hospital. Y entonces lo vi. En la cafetería frente al hospital. Elena y un hombre alto, de cabello oscuro, sentados muy juntos. No hacían nada explícitamente romántico, pero había una intimidad en sus gestos que era inconfundible. La forma en que ella inclinaba la cabeza cuando él hablaba, como sus manos se rozaban accidentalmente, sobre la mesa. Regresé a casa antes que ella y fingí que todo estaba normal. Cenamos juntos, vimos televisión, incluso hicimos el amor esa noche. Todo el tiempo preguntándome si pensaba en él mientras estaba conmigo. 3 semanas después, lo inimaginable sucedió. Era viernes por la noche y habíamos planeado una cena en casa. Elena estaba extrañamente callada, jugando con su comida en lugar de comerla. Le pregunté si todo estaba bien, y ella dejó caer su tenedor. Carlos está en el hospital, dijo finalmente. Tuvo un accidente de coche esta tarde. No respondí de inmediato. Sentí que el mundo se detenía a mi alrededor. ¿Carlos? Pregunté, fingiendo ignorancia. Mi ex. Carlos Rodríguez. No te había dicho, pero ha vuelto a la ciudad. Está trabajando en cirugía en mi hospital desde hace unos meses. Meses. No semanas como yo pensaba.
Meses de mentiras, de encuentros secretos, de traición. Necesito ir a verlo, continuó ella, con los ojos llenos de lágrimas. Por favor, llévame al hospital. Le pregunté por qué era tan importante para ella ver a un exnovio después de tantos años. Su respuesta me destrozó. Porque todavía lo amo, dijo entre sollozos. Nunca dejé de amarlo. Lo intenté, juro que lo intenté contigo. Pero cuando regresó, todo volvió. Recuerdo haber sentido un frío que me recorría todo el cuerpo. Como si me sumergieran lentamente en agua helada. Elena continuaba hablando, explicando cómo se habían reencontrado, cómo había luchado contra sus sentimientos, cómo lo habían mantenido platónico hasta hace poco. Por favor, suplicó, necesito verlo. Necesito saber que está bien. Y la llevé. Conduje en silencio hasta el hospital mientras ella sollozaba en el asiento del pasajero. Cada lágrima que derramaba por él era como una pequeña muerte para mí. Aparqué frente a la entrada de emergencias. Antes de que pudiera decir algo, ella ya había abierto la puerta. Gracias, murmuró, y salió corriendo hacia las puertas automáticas. La vi correr, sin mirar atrás ni una sola vez. Sin preocuparse si yo esperaría o me iría. En ese momento entendí que yo nunca había sido más que un sustituto, un consuelo temporal mientras el amor de su vida estaba lejos. Conduje de vuelta a casa con una extraña calma. No había gritos internos, ni maldiciones, ni planes de venganza. Solo una claridad absoluta sobre lo que debía hacer. Llegué a nuestro apartamento, ese lugar que habíamos llamado hogar durante años pero que ahora se sentía como una elaborada mentira. Empaqué mis cosas metódicamente, ropa, documentos importantes, algunos libros, fotos de mi familia. Dejé todas las fotos nuestras, ya no representaban nada real para mí. Escribí una nota simple y la dejé sobre la mesa del comedor, ahora él puede quedarse contigo. Me fui esa misma noche. Reservé una habitación en un hotel y al día siguiente comencé a buscar un nuevo apartamento. Le envié un mensaje a mi jefe explicando que necesitaba unos días libres por motivos personales. Elena comenzó a llamar al día siguiente. Primero una vez, luego decenas de veces. Mensajes de texto, correos electrónicos, incluso contactó a mis amigos. No respondí a ninguno. Pasó una semana antes de que finalmente escuchara su versión. Apareció en mi oficina, con los ojos hinchados y el rostro pálido. Carlos había sufrido un accidente grave, pero no estaba en peligro de muerte. Ella había corrido a verlo por impulso, por culpa, por una mezcla de emociones confusas. Pero cuando llegó allí, cuando vio a la familia de él reunida, a su actual novia sosteniendo su mano, se dio cuenta del error que había cometido. Según ella, nunca hubo una aventura física, solo conversaciones, confesiones, la emoción de un viejo amor reavivado. Carlos le había dicho que aún sentía algo por ella, pero que tenía una relación estable. Estaban explorando sus sentimientos, como ella lo llamó. Pero sus palabras ya no tenían peso para mí. ¿Importaba realmente si se habían besado o no, si habían dormido juntos o no? La traición más profunda ya estaba hecha, me había mentido, había mantenido una relación emocional a mis espaldas, y cuando llegó el momento crítico, corrió hacia él sin pensarlo dos veces. Te amo a ti, insistía entre lágrimas. Cometí un error terrible. Estaba confundida, pero ahora veo claramente. Por favor, vuelve a casa. Le dije que necesitaba tiempo. Que no podía simplemente volver como si nada hubiera pasado. Que quizás lo nuestro estaba irremediablemente roto. Los días se convirtieron en semanas. Elena seguía intentando contactarme. Dejaba notas en mi nuevo apartamento, como averiguó mi dirección, nunca lo supe, enviaba regalos a mi oficina, incluso convenció a amigos comunes para que intercedieran por ella. Me mantuve firme en mi decisión de mantener distancia. Comencé a ver a un terapeuta para procesar todo lo sucedido. Retomé viejas aficiones que había abandonado, la fotografía, el senderismo, tocar la guitarra. Construí una nueva rutina, una nueva vida sin ella. 2 meses después de nuestra separación, recibí un sobre grueso en mi buzón. Dentro había una carta manuscrita de Elena y varios cuadernos. Su diario personal de los últimos meses.
La carta era una última súplica, me pedía que leyera los diarios para entender su confusión, su arrepentimiento, su amor por mí que nunca había desaparecido realmente. Era un gesto de transparencia total, me decía. Sin secretos, sin reservas. Dudé durante días si debía leerlos. ¿Qué cambiaría? ¿Podría alguna explicación justificar lo que había hecho? Finalmente, una noche, después de un par de copas de vino, abrí el primer cuaderno. Lo que leí me sorprendió. Elena describía su reencuentro con Carlos como un terremoto emocional que la había dejado confundida. Escribía sobre cómo comparaba constantemente nuestra vida estable y amorosa con la intensidad y pasión que recordaba de su relación con él. Pero también escribía sobre su desilusión al descubrir que el Carlos real no coincidía con el recuerdo idealizado que había guardado. En las entradas más recientes, describía su momento de claridad en el hospital. Como al ver a Carlos vulnerable en esa cama, rodeado de su nueva vida, entendió que había estado persiguiendo un fantasma, un recuerdo embellecido por el tiempo y la distancia. Escribió sobre el horror que sintió al regresar a casa y encontrar mi nota, al darse cuenta de lo que había arriesgado y perdido. No sé cuánto de lo que escribió era verdad y cuánto era una narrativa conveniente construida después de los hechos. Pero había una sinceridad dolorosa en sus palabras que no pude ignorar. La llamé al día siguiente. Acordamos vernos en un café neutral, un terreno que no perteneciera ni a su vida ni a la mía. Elena llegó puntual, más delgada de lo que recordaba, con círculos oscuros bajo los ojos. Me contó que Carlos se había recuperado y regresado a su vida normal con su pareja. Que ella había solicitado un traslado a otra área del hospital para no tener que verlo a diario. Que había comenzado terapia también. Me preguntó si había alguna posibilidad para nosotros. No como estábamos antes, sino algo nuevo, reconstruido desde los cimientos con honestidad. Le dije la verdad, que no lo sabía. Que una parte de mí todavía la amaba, pero otra parte no podía olvidar lo fácilmente que había estado dispuesta a tirar nuestro matrimonio por un recuerdo romántico. Que necesitaba más tiempo. Han pasado 3 meses desde esa conversación en el café. Elena y yo hemos comenzado a vernos ocasionalmente. Primero en sesiones con un consejero matrimonial, luego en citas tentativas donde redescubrimos partes del otro que habíamos dado por sentadas. No sé si volveremos a estar juntos completamente. No sé si podré volver a confiar en ella sin reservas. Hay días en que el recuerdo de su traición vuelve con fuerza, días en que me pregunto si estoy cometiendo un error al siquiera considerarlo. Pero también hay días en que veo destellos de la Elena que conocí, de la mujer de la que me enamoré. Veo su esfuerzo genuino, su vulnerabilidad, su disposición a trabajar en lo que nos rompió. El amor no es simple. No es un cuento de hadas donde todo se resuelve mágicamente al final. Es complicado, doloroso a veces, lleno de decisiones difíciles y segundas oportunidades arriesgadas. No sé cuál será el final de nuestra historia. Si dentro de un año estaremos viviendo juntos nuevamente, o si cada uno habrá seguido definitivamente por caminos separados. Lo único que sé con certeza es que el amor verdadero no se trata solo de los momentos felices y perfectos. Se trata de cómo enfrentamos las crisis, cómo manejamos nuestros errores, y si tenemos el coraje de reconstruir lo que se ha roto. Elena sigue rogándome que vuelva completamente a su vida. Y yo sigo preguntándome si debería. Porque al final, perdonar no es olvidar. Es decidir que la relación vale más que el dolor causado. Es un acto de fe en que las personas pueden cambiar, que los errores no definen toda una vida juntos. Y quizás esa es la lección más importante que he aprendido en estos meses, que a veces las historias de amor no terminan cuando deberían, y que a veces lo que parece un final es solo un doloroso intermedio antes de un nuevo comienzo. Solo el tiempo dirá si nuestra historia merece ese nuevo comienzo, o si esta separación fue simplemente el preludio a un adiós definitivo. Suscríbete para ayudarme a seguir contando historias. Muchas gracias.